La lluvia golpeaba con furia los cristales del despacho en el último piso del edificio del Grupo Soler, mientras Ramiro contemplaba Granada desde las alturas. La Alhambra brillaba a lo lejos como un espejismo dorado, pero sus ojos no veían belleza alguna. Solo veía el reflejo de su propia imagen distorsionada en el vidrio empañado. Un hombre de 32 años que había construido un imperio, pero que no podía escapar de las sombras de su pasado. Señor Soler, la situación se está volviendo insostenible, murmuró Vicente Herrera, su director de comunicaciones, mientras hojeaba nerviosamente los periódicos matutinos. Los rumores sobre su supuesta vinculación con el escándalo de corrupción municipal están escalando. El Diario de Granada publicó ayer un artículo insinuando conexiones con contratos irregulares, y esta mañana ya tenemos 3 canales de televisión pidiendo entrevistas exclusivas. Aunque sabemos que son infundados, la prensa no va a parar hasta conseguir una respuesta contundente. Ramiro se giró lentamente, sus ojos oscuros cargados de una frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. Era un hombre de porte elegante, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una mandíbula firme que denotaba determinación. Vestía un traje gris carbón que realzaba su figura atlética, pero había algo en su mirada que revelaba una profunda soledad. «No voy a dignificar esas acusaciones con respuestas», respondió con voz grave. «Mi familia ha construido este negocio con honor durante 3 generaciones. No permitiré que unos periodistas sin escrúpulos manchen nuestro apellido». «Pero, señor, el Consejo de Administración está en pánico. Las acciones han bajado un 12% esta semana, y 3 de nuestros clientes principales han amenazado con cancelar contratos si esto continúa. Los medios están acampados frente al edificio desde ayer. Necesitamos una estrategia de distracción urgente, algo que desvíe completamente el foco mediático». Vicente hizo una pausa como si dudara en continuar. «He estado pensando, quizás sea momento de que aparezca en público con alguien especial. Una relación sentimental captaría la atención positiva de los medios y humanizaría su imagen». Ramiro soltó una risa amarga que resonó en el amplio despacho decorado con muebles de caoba y cuadros de paisajes andaluces. «¿Una relación? Vicente, hace años que no tengo tiempo para esas frivolidades. Mi última cita fue...» Se detuvo abruptamente, como si un recuerdo doloroso hubiera cruzado su mente. «No importa, esa opción está descartada. Pero, señor, no tiene que ser real. Solo necesitamos crear la ilusión de normalidad, de que usted es un hombre enamorado y estable. Conozco una agencia discreta que maneja este tipo de arreglos. Mujeres cultas, elegantes, que saben mantener la confidencialidad. Sería por un tiempo limitado, hasta que pase la tormenta mediática». El silencio se extendió entre ambos mientras Ramiro procesaba la propuesta. Había algo profundamente repugnante en la idea de fingir amor, especialmente cuando él había conocido el sabor auténtico de ese sentimiento hacía tantos años. Pero las circunstancias no le daban muchas alternativas. «Está bien», murmuró finalmente, resignado, «pero quiero total discreción. Nada de actrices de segunda ni modelos en busca de fama. Necesito a alguien que pueda pasar por una mujer normal, sin pretensiones. Que tenga clase natural, no artificios». Vicente asintió aliviado y marcó un número en su teléfono móvil. «Déjeme en mis manos, señor Soler. En 24 horas tendrá a la candidata perfecta». Mientras tanto, en el barrio de Albaicín, Lupita Romero colgaba la última sábana en el tendedero de la pequeña lavandería familiar. Sus manos, enrojecidas por el contacto constante con el agua y los detergentes, temblaban ligeramente de cansancio. A los 28 años, llevaba la responsabilidad de mantener a flote tanto el negocio como los cuidados de su madre enferma. Era una mujer de belleza serena, con el cabello castaño recogido en una coleta despeinada y unos ojos verdes que parecían guardar secretos ancestrales. Su rostro, libre de maquillaje, irradiaba una naturalidad que contrastaba con su uniforme gastado y sus zapatos desgastados. Pero había algo en su postura erguida que revelaba una dignidad inquebrantable. «Lupita, cariño, ven acá», la llamó su madre, Carmen, desde la habitación trasera de la lavandería. Su voz sonaba débil, pero cargada de preocupación. «Necesito hablar contigo». Lupita suspiró profundamente y se dirigió hacia donde su madre reposaba en una cama improvisada entre las estanterías de productos de limpieza. Carmen Romero
Había sido una mujer fuerte y trabajadora, pero los años de lucha y enfermedad habían dejado huella en su rostro demacrado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te encuentras peor?», preguntó Lupita, sentándose en el borde de la cama y tomando la mano fría de su madre. «No es eso, hija. Es que hoy recibí una llamada extraña. Una mujer que dice representar una agencia de, no sé cómo llamarlo, de acompañantes para eventos sociales. Me preguntó por ti específicamente. Dijo que alguien te había recomendado». Lupita frunció el ceño, confundida. «Eso es imposible, mamá. Nadie me conoce fuera de este barrio. Debe ser una equivocación o algún tipo de estafa». Eso pensé yo también, pero insistió mucho. Dijo que se trataba de un trabajo bien remunerado, de varios meses, y que solo necesitaba que fueras a una entrevista mañana por la tarde. Me dejó una dirección en el centro de la ciudad. Un nudo se formó en el estómago de Lupita. La situación económica era desesperante. Los medicamentos de su madre costaban más de la mitad de sus ingresos mensuales, y la lavandería apenas generaba lo suficiente para sobrevivir. Pero algo en esa propuesta le generaba desconfianza. «No sé, mamá. Suena demasiado bueno para ser verdad. Y tú sabes que yo no soy de esas mujeres que...». «Por supuesto que no, hija», la interrumpió Carmen con una sonrisa débil. «Pero quizás deberías ir a escuchar, solo por curiosidad. Si no te convence, simplemente te vas. ¿Qué puedes perder?». Esa noche, mientras preparaba la cena con los pocos ingredientes que tenían en casa, Lupita no podía quitarse de la cabeza la misteriosa llamada. Había algo en todo aquello que le recordaba a épocas más oscuras de su vida, cuando las decisiones desesperadas la habían llevado por caminos que prefería olvidar. Mientras revolvía el arroz con pollo que serviría como cena y desayuno del día siguiente, su mente voló involuntariamente hacia un rostro que había tratado de borrar durante años, unos ojos oscuros que la habían mirado con una intensidad que aún le robaba el aliento, unas manos que habían acariciado su rostro con una ternura que creía perdida para siempre. Ramiro Soler, el único hombre al que había amado de verdad, y también el único que había conseguido romperle el corazón de una manera tan devastadora que aún no había logrado recomponerse completamente. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos recuerdos. Habían pasado 12 años desde la última vez que se vieron, y él probablemente ni siquiera recordaba su nombre. Era el heredero de una de las familias más poderosas de Andalucía, mientras que ella era solo una lavandera de barrio luchando por sobrevivir. Pero el destino, que a veces tiene un extraño sentido del humor, ya había comenzado a tejer los hilos que volverían a unir sus caminos de la manera más inesperada. La dirección que Carmen había anotado en un papel arrugado llevó a Lupita hasta un elegante edificio de oficinas en pleno centro de Granada. Mientras subía en el ascensor hasta el 10º piso, ajustó nerviosamente su única blusa decente, una camisa blanca que había planchado 3 veces esa mañana, y trató de calmar los latidos acelerados de su corazón. La recepción de Elite Management era un espacio minimalista decorado en tonos grises y blancos, con flores frescas que perfumaban sutilmente el ambiente. Una mujer de mediana edad, vestida con un traje de chaqueta impecable, la recibió con una sonrisa profesional. «Usted debe ser Lupita Romero. Soy Marisol Vega, directora de la agencia. Gracias por venir». Extendió su mano en un saludo firme. «Le ofrezco algo de beber. Agua, café». «Agua está bien, gracias», respondió Lupita, tratando de disimular su nerviosismo mientras tomaba asiento en una silla de cuero crema. Marisol la observó durante unos segundos con la mirada experta de quien evaluaba a personas por profesión. Había algo en Lupita que escapaba a los patrones habituales. Su belleza era natural, sin artificios, y había una profundidad en su mirada que hablaba de experiencias vividas intensamente. «Seré directa con usted, Lupita. Tengo un cliente muy especial que necesita una acompañante para eventos sociales durante los próximos 3 meses. No se trata de nada impropio, si es lo que está pensando. Simplemente necesita una mujer elegante y discreta que pueda hacerse pasar por su pareja en apariciones públicas». Lupita sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Señora Vega, creo que ha habido un error. Yo no soy ese tipo de mujer. Trabajo en una lavandería y cuido de mi madre enferma. No tengo experiencia en...». «Precisamente por eso la necesitamos», la interrumpió Marisol con una sonrisa. «Mi cliente no busca una actriz ni una modelo. Busca autenticidad. Alguien real, con valores sólidos,
que pueda proyectar la imagen de una mujer enamorada sin sobreactuar. La propuesta económica que siguió dejó a Lupita sin palabras. Era más dinero del que ganaba en un año completo en la lavandería, suficiente para costear todos los tratamientos de su madre y quizás incluso ampliar el negocio familiar. ¿Puedo pensarlo?, murmuró sintiéndose abrumada. Por supuesto, pero necesito una respuesta para mañana. Mi cliente es muy reservado, así que si acepta, firmará un acuerdo de confidencialidad muy estricto. Marisol hizo una pausa. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Ha tenido relaciones serias en el pasado? La pregunta golpeó a Lupita como una bofetada inesperada. Involuntariamente, su mente voló hacia unos ojos oscuros y una sonrisa que había iluminado sus días más felices. Hace muchos años, susurró, pero eso ya no importa. Perfecto. La experiencia emocional se nota, y eso es exactamente lo que necesitamos. Al día siguiente, Lupita regresó a la agencia con su decisión tomada. Los medicamentos de su madre habían aumentado de precio nuevamente y la cuenta del banco mostraba números en rojo. No podía permitirse el lujo de rechazar esa oportunidad, por extraña que fuera. Excelente elección, celebró Marisol. Ahora, antes de firmar el contrato, mi cliente quiere conocerla personalmente. Será un encuentro breve, solo para asegurarse de que hay química suficiente para que la farsa sea creíble. ¿Cuándo?, preguntó Lupita, firmando los documentos con manos temblorosas. Ahora mismo. Está esperando en la sala de juntas. El mundo de Lupita comenzó a girar lentamente. Había algo en el tono de Marisol, en la manera como había evitado mencionar el nombre del cliente hasta ahora, que le generaba una extraña sensación de presagio. Siguió a la directora por un pasillo alfombrado hasta una puerta de cristal esmerilado. Marisol llamó suavemente y una voz grave desde el interior les dio permiso para entrar. «Lupita Romero, le presento a su cliente, el señor...». Pero las palabras de Marisol se desvanecieron en el aire cuando Lupita cruzó el umbral y se encontró cara a cara con el fantasma de su pasado. Ramiro Soler se levantó lentamente de su asiento y por un instante que pareció eterno, el tiempo se detuvo completamente. Sus ojos oscuros, los mismos que habían acariciado su alma 12 años atrás, se clavaron en los de ella con una intensidad que la dejó sin respiración. «Dios mío», murmuró Ramiro, y su voz sonó ronca, cargada de emociones que creía enterradas para siempre. «Lupita». Ella sintió que las piernas le temblaban y que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre que tenía delante seguía siendo devastadoramente atractivo, pero había algo diferente en él. Sus facciones se habían endurecido, como si los años hubieran cincelado en su rostro una máscara de frialdad que no recordaba. Yo no sabía», tartamudeó, llevándose una mano al pecho para tratar de calmar el latido desbocado de su corazón. Marisol los observaba alternadamente, con una expresión de satisfacción apenas disimulada. «Veo que ya se conocen. Perfecto. Eso hará que todo sea mucho más natural». Ramiro no apartaba la mirada de Lupita, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente si parpadeaba. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que lo tenía delante, no sabía qué decir. La mujer que había amado con la intensidad de la juventud estaba ahí, pero había algo en sus ojos que había cambiado. Había dolor, cansancio y una madurez que hablaba de batallas libradas en soledad. «¿Podrían darnos unos minutos a solas?», pidió Ramiro sin apartar los ojos de Lupita. Marisol asintió y se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita se aferró al respaldo de una silla, necesitando algo sólido que la mantuviera en pie, mientras Ramiro se acercaba lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «¿Cómo has estado?», preguntó él, y la pregunta sonó dolorosamente inadecuada para abarcar 12 años de separación. «Sobreviviendo», respondió ella con una honestidad brutal que lo golpeó como un puñetazo. «¿Y tú? Veo que has conseguido todo lo que querías». Ramiro sintió la acidez en su tono y comprendió que había heridas que seguían sangrando después de tanto tiempo. «Lupita, sobre lo que pasó entre nosotros, sobre cómo terminaron las cosas». «No», lo interrumpió ella, levantando una mano. «No vamos a hablar de eso. Si acepté venir aquí es porque necesito el dinero. Nada más. Si quieres contratar mis servicios, perfecto, pero dejemos el pasado donde está». Sus palabras fueron como dagas, pero Ramiro las aceptó.
Sabía que no tenía derecho a esperar otra cosa. Había sido él quien había permitido que se fuera, quien no había luchado por ella cuando debería haberlo hecho. «Está bien», murmuró. «Por ahora, hablemos solo de trabajo». Pero mientras explicaba los términos del acuerdo, apariciones públicas, eventos sociales, la necesidad de convivir para dar veracidad a la relación, ambos sabían que era imposible separar el presente del pasado. Cada palabra, cada mirada, cada silencio estaba cargado de una historia que había quedado inconclusa. Cuando Lupita finalmente aceptó y estrechó su mano para sellar el acuerdo, Ramiro sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. La piel de ella seguía siendo tan suave como la recordaba, pero había callos nuevos que hablaban de trabajo duro y sacrificios. «Empezamos mañana», dijo él soltando su mano antes de que fuera demasiado tarde para contenerse. «Te enviaré un coche para que recoja tus cosas. Vivirás en mi casa durante los próximos 3 meses». Lupita asintió, sin confiar en su voz para responder. Mientras salía de la oficina, sintió que había firmado mucho más que un contrato de trabajo. Había sellado su destino con el único hombre que había conseguido romperle el corazón y que quizás fuera el único capaz de ayudarla a recomponerlo. La mansión Soler se alzaba majestuosa en las colinas de Granada, como un palacio de cristal y piedra que desafiaba al cielo. Lupita observó por la ventanilla del Mercedes negro mientras atravesaban los jardines perfectamente cuidados, donde fuentes de mármol susurraban melodías acuáticas entre rosales centenarios. Era un mundo completamente opuesto al pequeño apartamento sobre la lavandería donde había crecido. El conductor, un hombre mayor de modales corteses llamado Gonzalo, cargó su única maleta, una pieza desgastada que contenía todo lo que poseía, y la guió hasta la entrada principal. Las puertas de roble tallado se abrieron antes de que pudieran tocar, revelando a una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable. «Señorita Romero, bienvenida. Soy Esperanza Medina, el ama de llaves. El señor Soler me ha pedido que la reciba y le muestre sus aposentos». Lupita siguió a Esperanza por un vestíbulo de techos altísimos, decorado con arañas de cristal que proyectaban arcoíris sobre las paredes de mármol. Sus pasos resonaban sobre el suelo pulido, y se sintió como una intrusa en un museo donde no debería estar tocando nada. «Esta será su habitación», anunció Esperanza, abriendo la puerta de una suite que era más grande que toda la lavandería familiar. La habitación era un ensueño en tonos marfil y dorado, con un balcón que ofrecía una vista panorámica de Granada. La cama con dosel parecía hecha para una princesa, y el vestidor era tan amplio que sus pocas pertenencias se perderían como gotas en el océano. «El señor Soler está en una reunión de negocios, pero ha dejado instrucciones muy específicas para su comodidad», continuó Esperanza, señalando hacia una mesa donde había varios paquetes elegantemente envueltos. «Ha encargado un guardarropa completo para usted. Espero que las tallas sean correctas». Lupita se acercó a los paquetes con cautela, como si fueran a explotar en sus manos. Reconoció las marcas de las tiendas más exclusivas de la ciudad, lugares donde jamás había puesto un pie. «No era necesario», murmuró sintiéndose abrumada por la generosidad que parecía más una imposición que un gesto amable. «El señor Soler insiste en que todo debe ser perfecto para los eventos públicos», explicó Esperanza con una sonrisa comprensiva. «¿Necesita ayuda para instalarse?» «No, gracias. Prefiero estar sola un momento, si no le importa». Cuando se quedó sola, Lupita se dejó caer en el borde de la cama y enterró el rostro entre las manos. ¿En qué se había metido? Ese mundo de lujos y apariencias le resultaba tan ajeno como un planeta extraterrestre. Pero pensó en su madre, en los medicamentos que necesitaba, en la cuenta pendiente del hospital, y se obligó a respirar profundamente. Había sobrevivido a cosas peores. Podría sobrevivir a esto también. El sonido de unos pasos por el pasillo la alertó. Se levantó rápidamente y se alisó la falda, tratando de recobrar la compostura. La puerta se abrió sin que nadie llamara, y Ramiro apareció en el umbral. Había cambiado el traje formal por unos pantalones de vestir negros y una camisa blanca sin corbata, con los primeros botones desabrochados. Verlo así, más relajado pero igualmente imponente, hizo que el corazón de Lupita se acelerara involuntariamente. «¿Todo está a tu gusto?», preguntó él manteniendo una distancia prudencial, pero sin poder evitar que su mirada recorriera el rostro de ella, buscando señales de lo que pensaba. «Es
Más de lo que esperaba, respondió Lupita, consciente de la tensión que se había instalado entre ellos como un tercero invisible. Ramiro se acercó a la ventana, contemplando los jardines que se extendían hacia el horizonte. Mañana por la noche tenemos nuestro primer evento, una gala benéfica en el Hotel Alhambra Palace. Será intenso. Los medios estarán presentes en gran número, especialmente después de toda la controversia reciente. Necesitamos que nuestra actuación sea completamente convincente para desviar la atención de los rumores. ¿Actuación?, repitió Lupita, y la palabra sonó amarga en sus labios. ¿Es así como lo llamas? Ramiro se giró para mirarla, y por un momento, la máscara de frialdad se resquebrajó ligeramente. Lupita, yo... No, lo interrumpió ella, levantando una mano. Dijiste que esto era solo trabajo. Mantengamos las reglas claras. Dime qué necesitas que haga, y lo haré. Pero no esperes que finja sentimientos que ya no existen. Las palabras golpearon a Ramiro como piedras, pero asintió lentamente. Está bien. En público, necesito que te muestres cariñosa. Sonríe cuando me miren. Déjame que tome tu mano. Permite que parezca que hay intimidad entre nosotros. Los medios buscan gestos, miradas, pequeños momentos que confirmen que estamos enamorados. ¿Y en privado? En privado, cada uno mantiene su espacio. Esta casa es suficientemente grande para que no tengamos que coincidir si no queremos. Lupita asintió, aliviada de saber que habría límites, pero algo en la manera en que Ramiro evitaba su mirada le decía que aquella frialdad le costaba tanto a él como a ella mantenerla. Hay algo más, continuó Ramiro y su voz se tensó. Es muy probable que mañana por la noche veas a gente de nuestro pasado. Mi padre estará presente y también varios políticos locales que estuvieron involucrados en nuestra separación. El corazón de Lupita se detuvo por un instante. Su padre se había convertido en concejal de urbanismo hacía 5 años, después de abandonar a su familia. Era muy probable que estuviera en ese evento. ¿Sabías que yo estaría allí cuando planeaste esto?, preguntó ella, y su voz tembló ligeramente. Ramiro tardó demasiado en responder, y esa pausa fue toda la respuesta que Lupita necesitó. Sabía que era una posibilidad, admitió finalmente. Pero te juro que no planeé que fueras tú quien... que aparecieras para salvarme, que me ofrecieras un trabajo para redimirte de lo que pasó hace 12 años. La voz de Lupita subió de tono, cargada de una ira que había estado conteniendo. No necesito tu caridad, Ramiro. No es caridad, replicó él, y por primera vez en la conversación, su propia compostura se resquebrajó. Es complicado. No, no lo es. Es muy simple. Tú necesitas una actriz para tu teatro social, y yo necesito dinero para salvar a mi madre. Fin de la historia. Ramiro se acercó un paso, y Lupita pudo percibir su presencia más próxima, esa familiaridad que había amado en el pasado y que ahora la llenaba de nostalgia dolorosa. ¿Tan fácil es para ti fingir que no hay nada entre nosotros? ¿Que nunca hubo nada? La pregunta golpeó a Lupita en lo más profundo, pero se obligó a mantener la mirada firme. Hubo algo. Hace mucho tiempo. Pero las personas cambian, Ramiro, y algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así le doliera escucharla. Está bien. Mañana por la noche, a las 8, el coche vendrá a buscarte. Esperanza te ayudará con todo lo que necesites. Cuando Ramiro se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí, Lupita se dejó caer nuevamente en la cama. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas pero amargas. Había mentido. Por supuesto que había mentido. Entre ellos seguía habiendo algo, una conexión que los 12 años de separación no habían logrado romper completamente. Pero reconocerlo significaba abrirse nuevamente al dolor, y ya había sufrido suficiente por un amor que había resultado ser más frágil de lo que había creído. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban Granada, Lupita tomó una decisión. Haría su trabajo con la máxima profesionalidad posible, salvaría a su madre y después regresaría a su vida. El corazón tendría que esperar. Ya había aprendido que el amor, por hermoso que fuera, no siempre era suficiente para superar las diferencias de clase y las expectativas familiares. Pero lo que no sabía era que Ramiro, al otro lado de la mansión, estaba tomando una decisión completamente diferente. Esta vez no la dejaría ir sin luchar.
El vestido color esmeralda se ajustaba a la figura de Lupita como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Esperanza había acertado con todas las medidas, pero mientras se contemplaba en el espejo del vestidor, Lupita no se reconocía. El maquillaje sutil realzaba su mirada y sus labios tenían un brillo que jamás había usado. Los zapatos de tacón la hacían sentirse inestable, como si caminara sobre hielo. «Está perfecta», murmuró Esperanza, ajustando los últimos detalles del peinado recogido que dejaba escapar algunos mechones para enmarcar su rostro. El señor Soler quedará impresionado. Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Ramiro entró sin esperar respuesta, y al verla se detuvo en seco. El aire parecía haberse espesado de repente, y por un momento que se alargó como la eternidad, ninguno de los dos pudo articular palabra. Ramiro llevaba un smoking negro que realzaba su figura atlética y le daba un aire de elegancia natural que hacía que pareciera salido de una revista. Su cabello estaba perfectamente peinado, y su presencia llenaba el espacio entre ellos con una familiaridad que la perturbaba. «Estás», comenzó él, pero las palabras se perdieron en su garganta. «Presentable», completó Lupita con una sonrisa que no llegó a sus ojos, tratando de romper la tensión que se había instalado entre ellos. «Hermosa», murmuró Ramiro, y la sinceridad en su voz hizo que el corazón de ella diera un vuelco. «Estás hermosa». Esperanza tosió discretamente y se retiró dejándolos solos. Ramiro se acercó lentamente, extendiendo una pequeña caja de terciopelo azul. «Faltan algunos detalles», dijo abriendo la caja para revelar unos pendientes de diamantes que brillaron como estrellas bajo las luces del vestidor. «No son míos. Los compré esta tarde. Quiero que sepas que puedes quedártelos cuando todo esto termine». Lupita contempló las joyas con una mezcla de fascinación y recelo. Eran más caras de lo que ella ganaría en varios años. «No puedo aceptarlos, Ramiro. Son demasiado...» «Por favor», la interrumpió él, y había algo vulnerable en su petición. «Por esta noche, déjame cuidar de ti como debería haberlo hecho antes». Las palabras golpearon a Lupita como un eco doloroso del pasado. Sin decir nada, se giró para que él pudiera colocarle los pendientes. Sus dedos rozaron su cuello, y ese contacto mínimo envió descargas eléctricas por toda su piel. «Necesitamos repasar algunas cosas», dijo Ramiro tratando de recuperar la compostura profesional. «Los medios estarán atentos a cada gesto. Tenemos que parecer una pareja que lleva tiempo junta, que se conoce íntimamente». «¿Y cómo se supone que hagamos eso?» Ramiro la tomó suavemente de la cintura, acercándola hasta que apenas unos centímetros separaron sus rostros. El corazón de Lupita comenzó a latir descontroladamente. «Mírame a los ojos cuando hable contigo. Sonríe como si compartiéramos secretos. Si te toco, no te apartes. Y si te beso, ¿me vas a besar?», preguntó ella, y su voz salió más ronca de lo que había pretendido. «Si la situación lo requiere, sí. Podrás manejarlo». Lupita levantó el mentón desafiante, aunque por dentro se desmoronaba. «Puedo manejar cualquier cosa que me pidas. Es solo actuación, ¿verdad?». Ramiro la estudió durante un momento, como si buscara grietas en su armadura de indiferencia. «Solo actuación», confirmó, aunque algo en su voz sugería lo contrario. El Hotel Alhambra Palace estaba resplandeciente esa noche, con sus jardines iluminados como un cuento de hadas. Los fotógrafos se agolpaban en la entrada, y el flash de las cámaras creaba una tormenta de luces que cegaba momentáneamente a los invitados. Cuando el Mercedes se detuvo frente a la alfombra roja, Lupita sintió que el estómago se le contraía de nervios. Ramiro debió notarlo porque tomó su mano y la apretó suavemente. «Tranquila, solo sígueme el juego», murmuró antes de que el chofer abriera la puerta. Los gritos de los fotógrafos fueron ensordecedores en el momento en que Ramiro salió del coche y extendió la mano para ayudar a Lupita. Ella se obligó a sonreír mientras las cámaras disparaban sin cesar, registrando cada segundo de su aparición pública. «Señor Soler, ¿quién es la misteriosa dama? ¿Es cierto que están comprometidos? Una foto juntos, por favor». Ramiro rodeó la cintura de Lupita con naturalidad, atrayéndola hacia él mientras posaban para las fotos. Su actuación era impecable. La miraba con una adoración que parecía completamente genuina. Le susurraba al oído como si compartieran intimidades, y cuando ella se reía por algo que él decía, las cámaras capturaban esa complicidad como prueba irrefutable de su amor.
Pero para Lupita lo más inquietante era que nada de aquello se sentía como actuación. Cada caricia, cada mirada, cada sonrisa despertaba ecos de sentimientos que creía haber enterrado para siempre. «Lo están haciendo muy bien», le murmuró Ramiro al oído mientras entraban al salón principal. «Pareces una estrella de cine. Tú también eres un actor convincente», respondió ella, aunque la cercanía de él la estaba volviendo loca. El salón estaba lleno de la élite granadina, empresarios, políticos, artistas y aristócratas que se movían entre copas de champán y conversaciones susurradas. Ramiro guió a Lupita entre los grupos, presentándola simplemente como «mi pareja, Lupita», sin dar más detalles de los necesarios. Fue entonces cuando ella lo vio. Al otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de hombres en smoking, estaba Fernando Castillo, su padre. A su lado, resplandeciente en un vestido de diseñador, se encontraba Beatriz Navarro, su nueva esposa, y junto a ella, una joven de 20 y tantos años que Lupita reconoció inmediatamente, Camila, su media hermana. El aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Ramiro debió notar su tensión porque inmediatamente se colocó frente a ella, bloqueando su vista hacia el grupo. «¿Estás bien?», preguntó, estudiando su rostro pálido. «Mi padre está aquí», murmuró ella, y sus manos temblaron ligeramente. Con ella, con toda su nueva familia perfecta. Ramiro siguió su mirada, y sus mandíbulas se tensaron al reconocer a Fernando. Había algo en la expresión de su rostro que Lupita no pudo descifrar. ¿Rabia? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? «¿Quieres que nos vayamos?», ofreció él, y la gentileza en su voz casi la deshizo. «No», respondió Lupita enderezándose con una determinación férrea. «No voy a huir, no otra vez». En ese momento, como si hubiera sentido su presencia, Fernando se giró y sus ojos se encontraron con los de su hija. La sorpresa en su rostro fue evidente, seguida rápidamente por algo que podría haber sido culpa. Comenzó a caminar hacia ellos, pero Beatriz lo detuvo con una mano en el brazo, claramente reconociendo también a Lupita. Camila no fue tan discreta. Con una sonrisa maliciosa, se acercó directamente hacia donde estaban, sus ojos brillando con malicia. «Pero miren lo que tenemos aquí», dijo con una voz melosa que no conseguía ocultar el veneno. «Sí es mi querida hermanastra. Qué sorpresa verte en un evento como este, Lupita. Supongo que finalmente conseguiste un trabajo que te permite codearte con gente decente». Lupita sintió que la sangre se le helaba, pero antes de que pudiera responder, Ramiro se adelantó. «Camila Castillo, ¿verdad?», dijo con una sonrisa educada pero fría. «He oído hablar de ti. Lupita me ha contado algunas anécdotas familiares muy interesantes». La amenaza velada en su tono hizo que Camila retrocediera ligeramente, pero no se dejó intimidar. «Oh, estoy segura de que sí. Mi hermanastra siempre fue muy creativa con sus historias». Fue entonces cuando Lupita sintió la mano de Ramiro posarse protectoramente en su espalda baja, y cuando él se inclinó para susurrarle al oído lo suficientemente alto para que Camila pudiera escuchar: «¿Sabes? Cada día que pasa me enamoro más de tu fuerza, de cómo has sabido convertir el dolor en sabiduría». Las palabras, aunque dichas para la audiencia presente, golpearon a Lupita con una intensidad que la sorprendió, porque en los ojos de Ramiro había algo que iba mucho más allá de la actuación, algo que despertó en ella una esperanza que había creído muerta para siempre. La noche apenas había comenzado, pero Lupita ya sabía que nada volvería a ser igual después de esa velada. La madrugada encontró a Lupita despierta en el balcón de su habitación, contemplando las luces de Granada que parpadeaban como estrellas caídas en el valle. Había regresado del evento hacía apenas 2 horas, pero el sueño se negaba a llegar. Las palabras de Ramiro resonaban en su mente como un eco persistente. «Cada día que pasa, me enamoro más de tu fuerza». Sabía que había sido parte de la actuación, una respuesta brillante para desarmar a Camila y protegerla de su veneno. Pero había algo en la manera en que él la había mirado al decir esas palabras que había despertado una esperanza peligrosa en su corazón. El sonido de pasos en el jardín la hizo asomarse por la balaustrada. Ramiro caminaba por los senderos iluminados, todavía vestido con el pantalón del smoking, pero con la camisa parcialmente desabotonada y la corbata colgando sin anudar. Tenía el aspecto de un hombre que luchaba contra sus propios pensamientos. Sin pensarlo demasiado,
Lupita bajó al jardín. Sus pies descalzos se hundieron en la hierba húmeda por el rocío, y el camisón de seda que Esperanza había incluido en el guardarropa flotaba a su alrededor como una nube etérea. ¿También tienes insomnio?, preguntó desde las sombras. Ramiro se sobresaltó ligeramente, pero al verla bajo la luz de la luna su expresión se suavizó. «Demasiadas cosas en la cabeza», respondió, y su voz sonó ronca, cargada de emociones que estaba tratando de contener. «¿Cómo estás tú? Lo de esta noche con tu familia...» «Estoy bien», mintió Lupita acercándose lentamente. «Hace tiempo que aprendí a no esperar nada de ellos. Ver a mi padre, a Fernando esta noche, me recordó por qué decidí alejarme de esa familia». Se sentaron en un banco de piedra junto a la fuente central, manteniendo una distancia prudencial, pero conscientes de cada respiración del otro. «Gracias», murmuró ella después de un silencio, «por lo que dijiste ante Camila, por defenderme». «No tienes que agradecérmelo. Lo que dije...» Ramiro hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «No todo fue actuación, Lupita». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno como una confesión peligrosa. Lupita sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la guardia alta. «Ramiro, no podemos...» «Lo sé», la interrumpió él. «Sé que es complicado, sé que te hice daño en el pasado y que tienes todo el derecho de no confiar en mí. Pero estar contigo esta noche, verte enfrentar a tu familia con tanta dignidad, me recordó por qué me enamoré de ti hace 12 años». Lupita cerró los ojos, sintiendo que las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. «¿Por qué me dejaste ir?», preguntó, y la pregunta salió cargada de todo el dolor que había acumulado durante años. «Si realmente me amabas, ¿por qué no luchaste por mí?». El rostro de Ramiro se contrajo como si hubiera recibido un golpe físico. Se levantó del banco y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. «Porque era un cobarde», admitió finalmente. «Porque tenía 20 años y estaba aterrado de enfrentar a mi padre. Él había descubierto nuestra relación y me amenazó con consecuencias devastadoras, con destruir todo lo que habíamos construido como familia. Dijo que tú solo buscabas dinero, que jamás serías aceptada en nuestro círculo social, que nuestra relación era un error, que podría arruinar mi futuro». «¿Y le creíste?». «No», exclamó Ramiro girándose para mirarla. «Nunca le creí. Pero era joven y estúpido, y pensé que podría convencerlo con el tiempo. Pensé que si esperaba un poco, si demostraba que podía manejar los negocios, él finalmente aceptaría que te amaba y que nada de eso importaba». Las lágrimas que Lupita había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero yo no sabía nada de eso. Para mí, simplemente desapareciste. Dejaste de responder mis llamadas. Dejaste de venir a verme. Me sentí como si hubiera sido solo un capricho para ti». Ramiro se acercó, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos entre las suyas. «Mi padre bloqueó todas tus llamadas. Cambió mi número de teléfono. Me envió a Londres con la excusa de ampliar mis estudios empresariales. Cuando regresé, 2 años después, ya habías desaparecido del barrio. Nadie sabía dónde habías ido. Me mudé con mi madre a Almería», susurró Lupita. «Ella enfermó y necesitaba un clima más seco. Regresamos a Granada hace solo 3 años, cuando los médicos dijeron que ya no había mucho que hacer por ella en otros lugares. Te busqué», confesó Ramiro. «Durante años contraté investigadores privados, pero era como si hubieras desaparecido del mundo. Incluso llegué a pensar que tal vez habías...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Que había muerto? Él asintió y la vulnerabilidad en sus ojos hizo que algo se rompiera en el corazón de Lupita. «Estuve a punto», admitió ella. «Los primeros meses después de que desaparecieras fueron los más oscuros de mi vida. Si no hubiera sido por mi madre, si ella no me hubiera necesitado...». Ramiro levantó una mano para acariciar su mejilla, secando las lágrimas que seguían cayendo. «Lo siento. Dios mío, Lupita. Lo siento tanto. Debería haber luchado por ti desde el principio. Debería haber ignorado a mi padre y haberme quedado a tu lado. Pero no lo hiciste», susurró ella, aunque ya sin el rencor que había cargado durante tantos años. «Y ya no podemos cambiar el pasado. No, pero podemos construir un futuro diferente». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Lupita se perdió en los ojos oscuros de Ramiro, viendo en ellos al joven de 20 años del que se había enamorado,
pero también al hombre maduro que había aprendido de sus errores. «No sé si puedo volver a confiar», murmuró ella. «No sé si mi corazón puede sobrevivir a otra decepción». «Entonces déjame demostrártelo», pidió él. «No con palabras, sino con hechos. Déjame recuperar tu confianza paso a paso, día a día». En ese momento, sonó el teléfono móvil de Lupita, rompiendo la intensidad del momento. La pantalla mostraba el número del hospital donde atendían a su madre. El terror se apoderó de ella instantáneamente. «¿Carmen Romero?», respondió con voz temblorosa. «Señorita Romero, necesita venir inmediatamente al hospital. Su madre ha sufrido una complicación grave durante la madrugada. Está en estado crítico y los médicos necesitan hablar con usted urgentemente». El teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre la hierba. Ramiro lo recogió y terminó de hablar con el hospital, tomando todos los detalles mientras Lupita se quedaba paralizada por el terror. «Vamos», dijo él tomándola de la mano con firmeza. «Te llevo al hospital ahora mismo. No perderemos ni un segundo. Pero son las 3 de la madrugada y tú tienes reuniones importantes mañana». «Lupita», la interrumpió con voz firme pero llena de ternura. «Nada de eso importa ahora. Lo único que importa es que llegues a tiempo para estar con tu madre y que sepas que no estarás sola en esto». Mientras corrían hacia la casa para que ella se cambiara de ropa, Lupita sintió algo que no había experimentado en años, que no estaba sola, que había alguien a su lado dispuesto a acompañarla en sus momentos más oscuros, y por primera vez en 12 años se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, el amor podría ser más fuerte que el miedo. Durante el trayecto al hospital, con la mano de Ramiro apretando la suya y su voz susurrándole palabras de aliento, Lupita comprendió que las grietas en el muro que había construido alrededor de su corazón se estaban convirtiendo en aberturas por donde la luz comenzaba a filtrarse nuevamente, pero aún no sabía si esa luz la sanaría o terminaría de destruirla. El Hospital San Cecilio estaba sumido en esa quietud fantasmal que solo existe en las madrugadas, cuando la vida y la muerte libran sus batallas más silenciosas. Lupita corría por los pasillos de mármol blanco con el corazón desbocado, siguiendo las indicaciones hacia la unidad de cuidados intensivos. Ramiro no se separaba de su lado, su mano firme en la espalda baja de ella, ofreciéndole el apoyo silencioso que tanto necesitaba. «Carmen Romero», jadeó Lupita cuando llegaron al mostrador de enfermería. «Soy su hija, me llamaron, dijeron que estaba...» «Tranquila, señorita», la interrumpió una enfermera de mediana edad con voz suave. «Su madre está estable por el momento, pero ha sufrido una hemorragia interna. Los médicos están evaluando si necesita una cirugía de emergencia». Las piernas de Lupita se tambalearon, pero Ramiro la sostuvo inmediatamente, atrayéndola contra su pecho. Ella se aferró a su camisa como si fuera su único ancla en medio de una tormenta. «Puedo verla», murmuró con voz quebrada. «Está sedada, pero puede pasar unos minutos, solo familiares directos». Lupita se dirigió hacia la habitación indicada, pero se detuvo en el umbral al ver a su madre conectada a múltiples máquinas. Carmen, que siempre había sido su roca en los momentos más difíciles, parecía tan frágil como una muñeca de porcelana entre las sábanas blancas. «No puedo», susurró retrocediendo. Ramiro la tomó suavemente de los hombros. «Sí puedes. Ella te necesita ahora, aunque esté dormida. Necesita sentir que no está sola». Con las lágrimas nublándole la vista, Lupita se acercó a la cama y tomó la mano fría de su madre entre las suyas. «Estoy aquí, mamá», murmuró. «No te voy a dejar sola. Tienes que luchar, ¿está bien? Aún tenemos muchas cosas que hacer juntas». Ramiro permaneció en la puerta, observando la escena con el corazón encogido. Ver a Lupita tan vulnerable, tan completamente rota, despertó en él un instinto protector que no había sentido nunca con tanta intensidad. «Señorita Romero», una voz masculina a sus espaldas la hizo girarse. Era el doctor Martínez, el cardiólogo que atendía a su madre. «Necesito hablar con usted». Lupita se levantó con piernas temblorosas y Ramiro se acercó inmediatamente para ofrecerle su apoyo. «Su madre necesita una cirugía urgente», explicó el doctor con seriedad. «Es una operación compleja y costosa. El seguro médico básico cubre parte del procedimiento, pero hay medicamentos especiales y equipos que...» «¿Cuánto?», interrumpió Lupita, aunque ya temía la respuesta. «Alrededor de 30.000 euros. Sin eso, me temo que sus opciones se reducen considerablemente.
El mundo se desplomó alrededor de Lupita. Era una cantidad imposible, más dinero del que vería en toda su vida. «Doctor», intervino Ramiro con voz firme, «yo me haré cargo de todos los gastos. Quiero que Carmen Romero reciba el mejor tratamiento disponible, sin importar el costo». Lupita se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «Ramiro, no puedes. Es demasiado dinero». «No es discutible», replicó él, dirigiéndose al doctor. «¿Cuándo pueden programar la operación? Si ustedes están seguros del financiamiento, podríamos operarla dentro de 2 horas. Tengo al mejor equipo de cirujanos cardiovasculares disponible». Cuando el doctor se alejó para preparar todo, Lupita se enfrentó a Ramiro con una mezcla de gratitud y desesperación. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No tienes ninguna obligación hacia mi madre o hacia mí». Ramiro le secó las lágrimas con sus pulgares, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Porque te amo», dijo con una simplicidad devastadora. «Porque llevo 12 años amándote y no pude estar ahí cuando me necesitaste antes. Porque tu madre es la única familia que realmente tienes, y si la pierdes, una parte de ti morirá con ella. Y yo no puedo permitir que eso pase. No cuando finalmente tengo la oportunidad de protegerte como debería haberlo hecho siempre». «Pero esto es mucho dinero». «Lupita, escúchame», la interrumpió con voz firme pero tierna. «Para mí, 30.000 euros son como 30 euros para ti. No me van a arruinar, no van a cambiar mi vida en absoluto. Pero para ti y para tu madre pueden significar la diferencia entre tener esperanza y perder todo. Esto no es caridad, es amor». Ella se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, abrumada por la generosidad y por la complejidad de sus propios sentimientos. «Si haces esto, ¿qué esperas a cambio?», preguntó, y había una vulnerabilidad dolorosa en su voz. Ramiro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No espero nada a cambio. Es un regalo sin condiciones. Lo único que espero es que me permitas estar aquí contigo durante la operación, que no me alejes cuando más necesites apoyo». Las siguientes horas pasaron como una eternidad suspendida en el tiempo. Ramiro había llamado a su asistente para cancelar todas sus reuniones del día, y había ordenado que les trajeran café y comida del mejor restaurante de la ciudad. Pero Lupita no podía probar bocado. Su estómago estaba cerrado por la ansiedad. «¿Sabes?», murmuró Lupita mientras esperaban noticias, acurrucada en el sofá de la sala VIP que Ramiro había conseguido. «Mi madre siempre me habló de ti». Ramiro levantó la vista, sorprendido. «¿En serio? Después de que desaparecieras, cuando me vio destrozada, me dijo que si un hombre realmente me amaba, encontraría la manera de regresar a mí, que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Tu madre es una mujer sabia». «Lo era», corrigió Lupita con una sonrisa triste. «Ahora está frágil. A veces no me reconoce, otras veces me confunde con mi abuela, pero en sus momentos de lucidez aún me pregunta por ti». Ramiro sintió una punzada de culpa y dolor. «Le contaste que me habías vuelto a ver. No he tenido tiempo. Todo esto ha pasado tan rápido». En ese momento las puertas de la sala de espera se abrieron y entró el doctor Martínez, con una sonrisa cansada pero esperanzadora. «La operación ha sido un éxito completo», anunció. «Su madre está estable y respondiendo mejor de lo esperado. Ha sido complicado, pero hemos logrado reparar completamente la hemorragia y su corazón responde excelentemente a los nuevos medicamentos. La próxima hora será crucial, pero las perspectivas son muy alentadoras». Lupita se desplomó en los brazos de Ramiro, sollozando de alivio. Él la sostuvo contra su pecho, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos durante esas horas de espera compartida. «Podrá verla en unas horas, cuando despierte de la anestesia», continuó el doctor. «Pero debo advertirles que la recuperación será larga. Necesitará cuidados especiales durante al menos 6 meses». Cuando se quedaron solos nuevamente, Lupita se separó ligeramente de Ramiro para mirarlo a los ojos. «Gracias», susurró, «no solo por el dinero. Gracias por quedarte, por no dejarme sola. No tienes que agradecérmelo. Es donde quiero estar. Ramiro, yo...» comenzó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «No tienes que decir nada ahora», murmuró él acariciando su cabello. «Acabas de pasar por una experiencia traumática. Solo concéntrate en que tu madre está bien». Pero Lupita sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche.
Ver a Ramiro a su lado durante las horas más oscuras, sin esperar nada a cambio, había comenzado a derretir las barreras de hielo que había construido alrededor de su corazón. Mientras esperaban para ver a Carmen, Lupita se permitió por primera vez en 12 años descansar completamente en los brazos de alguien más. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente cuidada. Lo que no sabía era que afuera del hospital, una figura familiar observaba desde un coche oscuro. Fernando Castillo había visto las noticias sobre la operación de emergencia de Carmen Romero y ahora contemplaba con expresión inescrutable a su hija abrazada al heredero de la familia Soler. Los hilos del pasado estaban a punto de entretejerse de manera definitiva con el presente, y las decisiones que todos habían tomado años atrás regresaban para exigir su precio final. 3 días después de la operación, Carmen Romero abrió los ojos con una lucidez que no había mostrado en meses. Lupita, que había pasado prácticamente todo ese tiempo en el hospital, sintió que su corazón se llenaba de alivio al ver a su madre despierta y consciente. «Mija», susurró Carmen con voz débil pero clara. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?». Lupita le explicó todo con cuidado, omitiendo deliberadamente los detalles sobre quién había pagado por la operación. Pero Carmen, con esa intuición maternal que nunca la abandonaba, notó inmediatamente que algo había cambiado en su hija. «Te ves diferente», observó estudiando el rostro de Lupita, «más esperanzada. ¿Ha pasado algo que no me estás contando?». Antes de que Lupita pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Ramiro entró con un ramo de flores frescas y una sonrisa cautelosa. Carmen se quedó boquiabierta al reconocerlo inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. «Ramiro Soler», murmuró, y había una mezcla de sorpresa y algo que parecía satisfacción en su voz. «Después de tantos años». «Señora Romero», respondió él, acercándose con respeto. «Me alegra verla despierta». Nos tuvo muy preocupados. Carmen miró alternativamente a su hija y a Ramiro, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro demacrado. «Así que por fin encontraste el camino de regreso a ella», dijo, y aunque su voz era débil, había una firmeza en sus palabras que hizo que tanto Lupita como Ramiro se sonrojaran. «Mamá», comenzó Lupita, pero Carmen levantó una mano para silenciarla. «No, déjame hablar mientras tengo fuerzas», dijo Carmen dirigiéndose a Ramiro. «Durante 12 años vi a mi hija cargar con el dolor de tu ausencia. Durante 12 años la vi rechazar a cualquier hombre que se acercara porque ninguno podía compararse contigo. Si has vuelto, más te vale que sea para quedarte». Ramiro se acercó a la cama y tomó la mano frágil de Carmen entre las suyas. «Le prometo, señora Romero, que esta vez no voy a cometer los mismos errores. Esta vez voy a luchar por ella sin importar las consecuencias». Carmen asintió con satisfacción, pero antes de que pudiera responder, un golpe enérgico en la puerta interrumpió el momento íntimo. Un hombre alto y distinguido, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje caro, entró sin esperar permiso. Fernando Castillo tenía esa presencia imponente que solo daban los años de ejercer poder político. Sus ojos, del mismo verde que los de Lupita, recorrieron la habitación con una expresión calculadora antes de posarse en su hija. «Lupita», dijo con una voz que intentaba sonar paternal, pero que sonó más bien como la de un político ensayando un discurso. «Vine tan pronto como me enteré del estado de Carmen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita se puso rígida, y Ramiro instintivamente se colocó más cerca de ella como un escudo protector. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lupita con voz fría como el hielo. «Hace 3 años que no sabes nada de nosotras». «Sigues siendo mi exesposa y tú sigues siendo mi hija», replicó Alejandro, aunque había algo forzado en su tono. «Cuando supe que Carmen estaba enferma, pensé que debía venir a ver si podía ayudar en algo». Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con una voz que, a pesar de su debilidad física, cortaba como un cuchillo. «La ayuda llegó demasiado tarde, Fernando. ¿Dónde estabas cuando no podíamos pagar los medicamentos? ¿Dónde estabas cuando Lupita trabajaba 18 horas al día para mantenernos a las 2? Fernando tuvo la decencia de verse avergonzado, pero rápidamente recuperó su compostura política. «Carmen, sabes que mi situación era complicada. Beatriz no habría entendido». «Por favor», lo interrumpió Lupita con desprecio, «no insultes nuestra inteligencia».
Viniste aquí por algún motivo, y estoy segura de que no tiene nada que ver con preocuparte por nosotras. Los ojos de Fernando se endurecieron, y por un momento, la máscara del político benevolente se resquebrajó, revelando algo más calculador debajo. Está bien, seré directo, dijo, y su tono cambió completamente. Me enteré de tu relación con el señor Soler. Las fotos de la gala están en todos los periódicos. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?, intervino Ramiro con voz peligrosamente tranquila. Fernando lo miró por primera vez directamente, y había una tensión palpable entre los dos hombres. El tipo de preguntas que pueden ser problemáticas para mi carrera política. Tener una hija involucrada con la familia Soler, bueno, eso puede tener implicaciones que van más allá de lo personal. Lupita se levantó bruscamente de su silla, temblando de indignación. ¿Viniste aquí a pedirme que termine mi relación para proteger tu carrera? ¿En serio? Vine a ofrecerte una alternativa, respondió Fernando con frialdad. Estoy dispuesto a hacerme cargo de todos los gastos médicos de Carmen si tú... Ya está hecho, lo interrumpió Ramiro poniéndose de pie también. Todos los gastos médicos han sido cubiertos. Carmen tendrá el mejor cuidado médico disponible durante todo el tiempo que necesite. La sorpresa en el rostro de Fernando fue evidente, seguida rápidamente por algo que parecía ser rabia. Entiendo. Entonces el señor Soler ya se ha asegurado de que mi hija esté en deuda con él. Papá, basta, estalló Lupita. Ramiro no me está comprando. Me está ayudando porque se preocupa por mí. Algo que tú nunca hiciste. ¿Te preocupas por ella? Fernando se dirigió a Ramiro con una sonrisa cruel. ¿Le has contado la verdad sobre por qué se separaron hace 12 años? ¿Le has explicado exactamente qué tipo de acuerdo hiciste con mi familia? Un frío glacial se extendió por la habitación. Lupita miró alternativamente a su padre y a Ramiro, viendo algo en los ojos de este último que la llenó de terror. ¿De qué está hablando?, preguntó con voz temblorosa. Ramiro palideció, y la expresión de culpa en su rostro fue toda la respuesta que Lupita necesitó para saber que había algo que él no le había contado. Ramiro, susurró. ¿De qué está hablando? Fernando sonrió con satisfacción maliciosa. No te lo ha contado. Hace 12 años, cuando descubrí tu relación con él, no solo hablé con su padre, también hablé con él directamente. Le ofrecí un trato muy simple. Se alejaría de ti para siempre, y a cambio yo me aseguraría de que ciertos contratos municipales muy lucrativos llegaran al Grupo Soler. Lupita sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Se giró hacia Ramiro, buscando una desmentida, pero lo que vio en sus ojos fue confirmación pura. ¿Es verdad?, preguntó, y su voz sonó quebrada. Ramiro cerró los ojos, como si el peso de la verdad fuera físicamente doloroso. Sí, murmuró, pero no fue como él lo está contando. Yo nunca quise... Salgan los dos de aquí, gritó Lupita, y las máquinas conectadas a Carmen comenzaron a emitir pitidos alarmantes. Salgan ahora mismo. Carmen extendió una mano temblorosa hacia su hija. Lupita, cálmate, tu corazón. Pero Lupita ya no podía escuchar nada más allá del rugido de la traición en sus oídos. 12 años de dolor, 12 años preguntándose qué había hecho mal, 12 años creyendo que no había sido suficiente para él. Y todo había sido por dinero. Lupita, por favor, déjame explicarte, suplicó Ramiro acercándose a ella. No me toques, retrocedió como si él fuera venenoso. No vuelvas a tocarme nunca. Alejandro observaba la escena con satisfacción, apenas disimulada, hasta que la voz débil pero furiosa de Carmen se elevó por encima del caos. Fernando Castillo, sal de aquí ahora mismo. Y tú también, Ramiro. Están matando a mi hija con sus juegos de poder. Cuando ambos hombres se marcharon, la habitación quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por los sollozos de Lupita y el pitido constante de las máquinas médicas. Carmen, reuniendo fuerzas que no sabía que aún tenía, se incorporó ligeramente en la cama. «Ven aquí, mija», murmuró, y cuando Lupita se acercó, la abrazó con toda la fuerza que le quedaba. Los hombres pueden ser muy estúpidos cuando son jóvenes, pero a veces, solo a veces, aprenden de sus errores. «Mamá, me vendió por dinero. Me cambió por unos contratos». «¿Estás segura de que esa es toda la historia?», preguntó Carmen suavemente. «Porque ese muchacho que acaba de salir de aquí no tiene cara de hombre que haya conseguido lo que quería. Tiene cara de hombre que lleva 12 años pagando por el peor error de su vida». Pero Lupita ya no quería escuchar. El dolor era demasiado intenso,
demasiado familiar. Una vez más, había caído en la trampa de creer que alguien podía amarla por encima de todo. Una vez más, había resultado ser ingenua. Lo que no sabía era que en el pasillo del hospital, Ramiro estaba destrozando sus nudillos contra la pared, mientras juraba que esta vez no se rendiría sin luchar, sin importar cuánto tiempo le tomara recuperar su confianza, y que Fernando Castillo, satisfecho con haber plantado las semillas de la destrucción, ya estaba planeando su siguiente movimiento en un juego que había comenzado 12 años atrás y aún no había terminado. Lupita regresó a la mansión Soler como un fantasma de sí misma. Durante los 3 días siguientes, se encerró en su habitación, saliendo solo para visitar a su madre en el hospital. Evitaba a Ramiro como si fuera una enfermedad contagiosa, y cuando inevitablemente se cruzaban en los pasillos, pasaba junto a él como si fuera invisible. Ramiro, por su parte, se estaba volviendo loco. Había cancelado todas sus reuniones de negocios y pasaba las noches caminando por los jardines, tramando formas de hacer que Lupita lo escuchara. Cada vez que intentaba acercarse a ella, la puerta de su habitación se cerraba con un golpe que resonaba como un disparo en su corazón. Fue Esperanza quien finalmente lo obligó a enfrentar la realidad. «Señor Soler», le dijo una tarde, encontrándolo en su despacho con aspecto demacrado, «esa muchacha está sufriendo, y usted también. Pero el sufrimiento sin acción es solo autocompasión. No me quiere escuchar, Esperanza. Cada vez que me acerco, entonces no se acerque a ella. Acérquese a la verdad. Demuéstrele que lo que siente es real, no con palabras, sino con hechos». Esa misma noche, Ramiro tomó una decisión que cambiaría todo. Buscó en sus archivos personales hasta encontrar lo que necesitaba, una carpeta amarillenta que había guardado durante 12 años como testimonio de su propia estupidez. Al día siguiente, mientras Lupita visitaba a su madre, Ramiro fue al hospital, pero no fue a buscarla a ella, fue a buscar a Carmen. «Señora Romero», dijo entrando a la habitación con la carpeta en las manos, «necesito pedirle un favor». Carmen, que se recuperaba notablemente bien, lo estudió con esos ojos verdes tan parecidos a los de su hija. «Si es sobre Lupita, no sé si deba escucharlo. Esa niña está destrozada. Por favor, solo necesito 5 minutos para contarle la verdad completa. Después, si usted cree que debo alejarme de su hija para siempre, lo haré». Carmen suspiró y asintió. Ramiro se sentó junto a su cama y abrió la carpeta, revelando una serie de documentos legales. «Es cierto que Fernando me ofreció un trato hace 12 años», comenzó, «pero lo que él no dijo es que yo lo rechacé. Inmediatamente y sin dudar». Carmen frunció el ceño, confundida. «Entonces, ¿por qué te fuiste?» Ramiro le mostró el primer documento, una orden de restricción. «Porque él me amenazó con acusar a Lupita de acoso y extorsión. Dijo que tenía pruebas fabricadas de que ella me estaba chantajeando para conseguir dinero. En aquel entonces, yo era menor de edad y él tenía conexiones políticas poderosas. Podía haber destruido completamente la vida de Lupita con una simple denuncia falsa». Carmen tomó el documento con manos temblorosas, leyendo con creciente horror. «Pero eso es mentira. Lupita jamás». «Por supuesto que era mentira. Pero usted conoce el poder que tenía Fernando. Y yo era un niño asustado que pensó que alejándome podría protegerla». El segundo documento hizo que Carmen se cubriera la boca con shock. Era una demanda civil que Fernando había preparado contra la familia Romero por daños y perjuicios por difamación. Me dijo que si no desaparecía completamente de la vida de Lupita, no solo la acusaría a ella, sino que también los demandaría por una cantidad que los habría dejado en la ruina para siempre. Y después de eso, Ramiro le mostró el tercer documento, y este hizo que Carmen se echara a llorar. Era un informe médico falso que sugería que Lupita tenía tendencias psicóticas y obsesivas. «Dios mío», murmuró Carmen, sus manos temblando mientras sostenía los documentos. Ese hombre estaba dispuesto a destruir completamente a su propia hija por sus ambiciones políticas. Mi padre se enteró de las amenazas y me envió a Londres inmediatamente. Me dijo que era la única forma de mantener a Lupita a salvo. Durante 2 años, Fernando me hizo seguir para asegurarse de que no regresara. Estos documentos son las copias que mi abogado privado consiguió de sus archivos». Carmen estudiaba los papeles con incredulidad. «¿Por qué guardaste todo esto?
porque siempre supe que algún día tendría que demostrar la verdad, porque nunca dejé de amar a su hija, ni un solo día en estos 12 años. En ese momento, Lupita apareció en la puerta con un ramo de flores frescas. Al ver a Ramiro junto a su madre, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz helada. Carmen levantó los documentos con manos temblorosas. «Lupita, tienes que ver esto. Tienes que conocer la verdad completa». «No quiero escuchar más mentiras», replicó Lupita, pero había algo en la expresión desesperada de su madre que la hizo dudar. «No son mentiras, mija. Son pruebas, documentos legales. Tu padre no te dijo toda la verdad sobre lo que pasó hace 12 años». Con reluctancia, Lupita se acercó y tomó los papeles. Mientras leía, su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, horror, incredulidad y finalmente una ira que había estado dirigida hacia la persona equivocada. «¿Mi padre hizo todo esto?», susurró, y su voz se quebró. «¿Estaba dispuesto a destruirme para separarnos?». Ramiro se acercó cautelosamente. «Lupita, yo era muy joven y muy estúpido. Pensé que alejarme era la única forma de protegerte. Debería haber luchado, debería haber encontrado otra manera, pero eras un niño», lo interrumpió Carmen. Ambos eran solo niños enfrentándose a un hombre poderoso y sin escrúpulos. Lupita se dejó caer en una silla abrumada por las revelaciones. Todos estos años creí que me habías abandonado por dinero». «Jamás», dijo Ramiro, arrodillándose frente a ella. «Te juro por la memoria de mi madre que jamás hubo dinero de por medio. Todo lo que hice fue por tratar de protegerte de un hombre que estaba dispuesto a destruir tu vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lupita, pero esta vez no eran lágrimas de traición, sino de una comprensión dolorosa. «¿Por qué no me lo dijiste cuando nos reencontramos? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque tenía miedo de que no me creyeras. Porque estos documentos prueban que tu padre es capaz de cosas terribles y no quería ser yo quien destruyera la última conexión familiar que te quedaba». Lupita miró los documentos nuevamente y una pieza más del rompecabezas encajó en su lugar. «Por eso apareciste en el hospital cuando mamá se operó. No fue casualidad. Fernando me llamó», admitió Ramiro. «Me dijo que si no terminaba mi teatro contigo, haría públicos algunos secretos sobre mi familia que podrían arruinarnos. Pero para entonces ya no me importaba. Ya había decidido que prefería perder todo antes que perderte otra vez». Carmen observaba el intercambio entre ambos con una mezcla de dolor y esperanza. «Mija», dijo suavemente, «ese muchacho lleva 12 años pagando por un error que cometió tratando de protegerte, y tu padre lleva 12 años manipulando a todos para proteger sus propios intereses». Lupita se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana de la habitación. La verdad era abrumadora, pero también liberadora. Por fin entendía por qué Ramiro había desaparecido, por qué había parecido tan roto cuando se reencontraron. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó sin girarse. «Eso depende de ti», respondió Ramiro. «Si puedes perdonarme por haber sido un cobarde, si puedes confiar en que esta vez voy a luchar por nosotros sin importar las consecuencias, entonces vamos a enfrentar a tu padre juntos. Vamos a ponerle fin a sus manipulaciones de una vez por todas». Lupita se giró para mirarlo, y en sus ojos había una determinación que no había visto en años. «Mi padre cree que puede seguir controlando nuestras vidas. Cree que puede seguir jugando con nuestros sentimientos para proteger su carrera política. ¿Y tú qué crees?». Una sonrisa lenta, feroz y hermosa se extendió por el rostro de Lupita. «Creo que es hora de enseñarle lo equivocado que está». Carmen sonrió desde la cama, viendo finalmente a su hija recuperar esa fuerza que había admirado toda su vida. «Pero antes de que enfrenten a ese demonio», dijo, «necesito que se prometan algo. Necesito que se prometan que esta vez van a luchar juntos, sin secretos, sin mentiras, sin intentar protegerse el uno al otro con medias verdades». Ramiro y Lupita se miraron, y por primera vez en días no había barreras entre ellos. «Te lo prometo», dijeron al unísono, y Carmen supo que esta vez su hija finalmente había encontrado a alguien que valía la pena el riesgo de amar. La confrontación con Fernando Castillo se organizó en el lugar más apropiado posible, su propio despacho en el Ayuntamiento de Granada. Lupita había insistido en que fuera allí, en el santuario de su poder político, donde le mostrarían que sus manipulaciones habían llegado a su fin.
Ramiro llevaba consigo un maletín de cuero que contenía no solo los documentos originales, sino también las copias certificadas que su equipo legal había preparado durante los últimos días. Lupita caminaba a su lado con la cabeza alta, llevando algo que su padre no esperaba ver jamás: la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder. La secretaria de Fernando, una mujer nerviosa de mediana edad, los hizo pasar inmediatamente. Era evidente que su jefe le había dado órdenes específicas sobre esa reunión. Fernando los esperaba detrás de su imponente escritorio de caoba, vestido con un traje gris carbón que proyectaba autoridad. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Lupita, los recibieron con una frialdad calculada. «Lupita, Ramiro», dijo sin levantarse, como si fuera él quien hubiera convocado la reunión. «Imagino que han venido a hablar de términos razonables». «Hemos venido a hablar de verdades», replicó Lupita tomando asiento frente a él sin esperar invitación. «Algo que tú nunca has hecho conmigo». Fernando sonrió con esa sonrisa política que había perfeccionado durante años. «Lupita, entiendo que estés molesta por lo que pasó en el hospital, pero todo lo que hice fue protegerte de una situación que podría haberte lastimado». «¿Protegerme?». La voz de Lupita subió un octavo. «¿Llamas protección a chantajear a un muchacho de 20 años para que desapareciera de mi vida?». La sonrisa de Fernando vaciló ligeramente. «No sé de qué estás hablando». Ramiro abrió el maletín y puso los documentos sobre el escritorio, uno por uno, como cartas en un juego de póker donde todas las manos estaban ya sobre la mesa. «¿Reconoces estos documentos, Fernando?». El color se desvaneció del rostro de Fernando mientras examinaba los papeles. Su máscara de control político comenzó a resquebrajarse. «¿Dónde conseguiste esto? Estos archivos eran confidenciales». «¿Confidenciales?», intervino Lupita, levantándose bruscamente. «Estabas preparando documentos falsos para acusarme de acoso. Ibas a arruinar mi vida para mantener a Ramiro lejos de mí». Fernando se puso de pie también, recuperando parte de su compostura. «Eras muy joven, Lupita. No entendías las implicaciones de estar involucrada con la familia Soler. Mi carrera política estaba en sus primeras etapas y no podía permitirme». «Ahí está la verdad», explotó Lupita. «No se trataba de protegerme a mí. Se trataba de proteger tu carrera. Yo era solo un obstáculo para tus ambiciones. Todo lo que hice fue por el bien de nuestra familia». «¿Nuestra familia?». Lupita soltó una risa amarga. «Nos abandonaste por una mujer más joven y más conveniente políticamente. Y cuando necesitaste deshacerte de mí para siempre, inventaste esas mentiras diabólicas». Ramiro se acercó al escritorio, colocando las manos sobre la superficie pulida. «Pero aquí está lo que no sabías, Fernando. Durante todos estos años, yo he estado documentando cada una de tus maniobras, cada amenaza, cada chantaje, cada manipulación. Y ahora tengo suficiente evidencia para destruir tu carrera política en cuestión de horas». Fernando se dirigió hacia la ventana que daba a la plaza del ayuntamiento, donde los ciudadanos caminaban ajenos al drama que se desarrollaba en el piso superior. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó finalmente, y por primera vez en la conversación, su voz sonó derrotada. «Queremos que desaparezcas de nuestras vidas», respondió Lupita sin dudar. «Para siempre. Que renuncies a cualquier pretensión de ser mi padre. Que no vuelvas a acercarte a mi madre. Que no vuelvas a usar nuestros nombres para cualquiera de tus juegos políticos. Y a cambio no haremos públicos estos documentos», dijo Ramiro. «Tu reputación política se mantiene intacta. Pero si vuelves a interferir en nuestras vidas, si vuelves a amenazar a Lupita o a cualquier persona que ella ame, todo esto llega a los medios de comunicación». Fernando se giró para enfrentarlos, y en sus ojos había una mezcla de rabia y algo que podría haber sido respeto. «Después de todo, sí aprendiste a luchar», murmuró dirigiéndose a su hija. «Tu madre siempre dijo que tenías más fuerza de la que creías. Mi madre estuvo al borde de la muerte mientras tú vivías en tu mansión con tu nueva familia perfecta», replicó Lupita. «Así que no te atrevas a hablar de ella como si la conocieras». «Acepto los términos», dijo Fernando finalmente, «pero quiero que sepas, Lupita, que a pesar de todos mis errores, a pesar de todas las cosas terribles que hice, una parte de mí siempre te amó». Lupita lo miró durante un largo momento, y cuando habló su voz estaba llena de una tristeza profunda, pero también de una liberación final. «Quizás una pequeña parte de ti me amó, pero esa parte nunca fue lo suficientemente fuerte para superar a tu ambición.
Y esa es la diferencia entre tú y él, señaló a Ramiro. Él estuvo dispuesto a perderlo todo por mí. Tú estuviste dispuesto a perderme a mí por todo lo demás. Cuando salieron del ayuntamiento, Lupita se sintió como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente se hubiera librado de él. El sol de la tarde bañaba las calles de Granada con una luz dorada que hacía que todo pareciera renovado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ramiro tomando su mano mientras caminaban hacia el coche. Libre, respondió ella, y la palabra salió cargada de una paz que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. ¿Y ahora qué?, preguntó él deteniéndose en medio de la plaza para mirarla. Lupita sonrió, esa sonrisa genuina que había conquistado su corazón tantos años atrás. Ahora empezamos de nuevo, sin secretos, sin mentiras, sin personas tratando de separarnos. Solo tú y yo escribiendo nuestra propia historia. Ramiro la atrajo hacia él, y cuando sus labios se encontraron, fue como si los 12 años de separación se desvanecieran en un instante. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades, de amor que había sobrevivido a la manipulación y al tiempo, de dos almas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de ambos, pero eran lágrimas de alegría. «Te amo», murmuró Ramiro acariciando su rostro. «Te he amado durante 12 años, te amo ahora y te amaré hasta el último día de mi vida. Y yo te amo a ti», respondió Lupita. «A pesar de todo, a través de todo, nunca dejé de amarte». Mientras regresaban a la mansión Soler, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde una ventana del ayuntamiento. Fernando Castillo contemplaba el coche que se alejaba, y por primera vez en años, había algo en su rostro que podría haber sido arrepentimiento genuino. Había perdido a su hija para siempre, pero quizás, solo quizás, ella había ganado algo mucho más valioso, la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Esa noche, mientras cenaban en el jardín de la mansión bajo las estrellas, Lupita y Ramiro hablaron sobre el futuro. Hablaron sobre la recuperación de Carmen, sobre los planes para expandir la lavandería familiar, sobre la posibilidad de una boda cuando ella estuviera lista, pero más que nada, hablaron sobre el presente, sobre el milagro de haberse encontrado nuevamente, sobre la fuerza que habían descubierto el uno en el otro, sobre el amor que había sido lo suficientemente poderoso para sobrevivir a la separación y emerger aún más fuerte. El reino de sombras de Fernando Castillo había llegado a su fin, y en su lugar había comenzado algo nuevo, una historia de amor que esta vez nadie podría destruir. 6 meses después, el jardín de la mansión Soler había sido transformado en un escenario de ensueño. Guirnaldas de flores blancas y verdes colgaban entre los árboles centenarios, y pétalos de rosa se esparcían por los senderos como confeti natural. No era la boda extravagante que la sociedad granadina habría esperado de los Soler, sino algo más íntimo y auténtico, una celebración del amor que había sobrevivido a todo. Lupita se contemplaba en el espejo de su habitación, ahora oficialmente convertida en el hogar que compartiría con Ramiro. El vestido de novia era una obra de arte en seda color marfil, sencillo pero elegante, que realzaba su figura sin ostentación. No llevaba la tiara familiar de los Soler, sino una diadema de flores frescas que Esperanza había tejido esa misma mañana. «Estás radiante, mija», murmuró Carmen desde la cama especial que habían instalado junto a la ventana para que pudiera ver los preparativos. Su recuperación había sido milagrosa, y aunque aún necesitaba cuidados especiales, los médicos confirmaban que podría llevar una vida relativamente normal. «¿De verdad crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Lupita, sintiendo esos nervios de última hora que atacan a todas las novias. Carmen sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y las experiencias vividas. «Mija, he visto a muchas parejas en mi vida. He visto matrimonios por conveniencia, por dinero, por presión familiar. Pero lo que tú y Ramiro tienen, eso es diferente. Es el tipo de amor que se construye día a día, que se fortalece con las tormentas en lugar de debilitarse». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Esperanza entró con una sonrisa radiante. «El novio está abajo y debo decir que nunca lo había visto tan nervioso. Creo que ha preguntado 5 veces si todo está perfecto para usted». Lupita rió, sintiendo que las mariposas en su estómago se convertían en una calidez familiar.
¿Está todo listo? Todo está perfecto. Los invitados han llegado, el juez está en posición, y Vicente parece más nervioso que el propio novio por asegurarse de que no haya ningún problema con la prensa. Era una boda pequeña, íntima, solo las personas que realmente importaban, algunos amigos cercanos de Ramiro, los empleados de la mansión que se habían convertido en familia, el médico que había salvado la vida de Carmen y la señora Rodríguez, la vecina que había cuidado la lavandería durante los meses que Lupita había estado ausente. Mientras bajaba las escaleras de mármol, Lupita recordó la primera vez que había caminado por esos pasillos, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Ahora cada rincón de esa casa se sentía como hogar. Ramiro la esperaba en el jardín, de pie junto al altar improvisado que habían creado bajo el rosal centenario. Vestía un traje azul marino que realzaba sus ojos oscuros, y cuando la vio aparecer, la expresión de su rostro fue de pura adoración. No habían contratado músicos profesionales. En su lugar, una guitarra española tocada por Gonzalo. El chofer, que resultó tener un talento oculto para la música, creaba una melodía suave que flotaba en el aire vespertino. Cuando Lupita llegó hasta donde él estaba, Ramiro le tomó las manos y le susurró: «Estás preciosa, pero más que eso, estás aquí. Después de todo lo que pasamos, estás aquí, conmigo. Estoy donde pertenezco», respondió ella, y las palabras salieron cargadas de una certeza absoluta. El juez, un hombre mayor que había conocido al abuelo de Ramiro, comenzó la ceremonia con palabras sencillas pero profundas sobre el compromiso y el amor verdadero. Pero cuando llegó el momento de los votos personales, tanto Lupita como Ramiro habían preparado palabras que salían directamente del corazón. «Lupita», comenzó Ramiro y su voz tembló ligeramente, «hace 12 años cometí el error más grande de mi vida al dejarte ir. Pensé que estaba protegiéndote, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo del riesgo de luchar por lo que realmente importaba. Hoy te prometo que nunca volveré a elegir el camino fácil cuando se trate de nosotros. Te prometo que lucharé por nuestro amor todos los días, que te honraré no solo en los momentos buenos, sino especialmente en los difíciles. Te prometo que serás mi prioridad, mi hogar, mi paz y mi aventura para el resto de mi vida». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lupita cuando llegó su turno. «Ramiro, durante años creí que el amor era algo frágil, algo que se rompía fácilmente cuando llegaban los obstáculos. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no es frágil, es resiliente. Sobrevive a las tormentas, se fortalece con los desafíos y encuentra la manera de regresar incluso después de la separación más dolorosa. Te prometo que ya no huiré cuando las cosas se pongan difíciles. Te prometo que confiaré en ti y en nosotros, que elegiré el amor por encima del miedo, y que construiré contigo una vida que sea tan hermosa como lo que hemos superado para llegar hasta aquí». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. No era el beso desesperado de dos personas tratando de aferrarse al pasado, sino el beso seguro y confiado de dos personas que sabían que tenían todo el futuro por delante. La celebración fue exactamente como ellos habían querido, llena de risas genuinas, historias compartidas y esa calidez que solo se da cuando las personas que se aman se reúnen para celebrar algo verdaderamente especial. Carmen, que había insistido en estar presente, a pesar de su debilidad, brindó con una copa de agua con gas y ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Por mi hija», dijo, «que aprendió que el amor verdadero vale cualquier espera, y por Ramiro, que aprendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo». Mientras el sol se ponía sobre Granada, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, Lupita y Ramiro se escabulleron de la celebración para caminar solos por el jardín donde habían compartido tantos momentos cruciales. «¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?», preguntó Lupita, ajustándose contra el costado de Ramiro mientras caminaban entre los rosales. «¿Qué? Que no se siente como un final, se siente como un comienzo». Ramiro se detuvo y la giró para mirarla bajo la luz suave de las linternas del jardín. «¿Y qué tipo de comienzo quieres que sea?». Lupita sonrió, esa sonrisa que había conquistado su corazón tantos años atrás y que ahora era completamente suya para toda la vida. «Quiero que sea el tipo de comienzo donde construimos algo nuevo juntos.
donde tomamos todo lo que aprendimos del dolor y lo convertimos en sabiduría, donde ayudamos a otras personas a encontrar su camino de regreso al amor. ¿Estás pensando en algo específico?, preguntó él, conociendo esa mirada soñadora en sus ojos. Estaba pensando que tal vez podríamos abrir un centro comunitario en el barrio donde crecí, un lugar donde las mujeres puedan aprender nuevas habilidades, donde las familias puedan encontrar apoyo, donde el amor y la comunidad sean más fuertes que la pobreza o la desesperación. Ramiro la besó suavemente, maravillado una vez más por la generosidad de espíritu que había enamorado de ella desde el principio. Me parece perfecto, pero primero creo que deberíamos tomarnos una luna de miel. ¿Qué te parece un mes en una villa privada en la Toscana? Sin teléfonos, sin negocios, solo nosotros construyendo recuerdos. Me parece que después de 12 años de esperar, nos merecemos un poco de tiempo solo para nosotros. Esa noche, mientras los últimos invitados se despedían y la mansión regresaba lentamente a su quietud habitual, Lupita y Ramiro se quedaron en el balcón de su habitación, contemplando las luces de Granada que parpadeaban como estrellas caídas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lupita, ¿de haber esperado tanto tiempo? ¿De todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí? Ramiro la abrazó más fuerte, acariciando suavemente su cabello. Jamás. Porque todo lo que pasamos nos trajo hasta este momento. Porque sin esa separación, sin ese dolor, sin esa lucha, tal vez habríamos dado por sentado lo que tenemos. Ahora sé, con cada fibra de mi ser, que lo que tenemos es extraordinario. Te amo, Ramiro Soler. Y yo te amo, Lupita Soler. El nombre sonaba perfecto en sus labios, como si hubiera estado esperando toda su vida para poder decirlo. Mientras la luna llena bañaba Granada con su luz plateada, dos corazones que habían encontrado el camino de regreso, el uno al otro, comenzaron a escribir el primer capítulo de una historia que, esta vez, nadie podría interrumpir, porque el amor verdadero, descubrieron, no es solo sobre encontrar a la persona correcta, es sobre convertirse en las personas correctas para ese amor, luchar por él todos los días y construir juntos algo que trascienda el tiempo y las adversidades. Y en esa certeza profunda encontraron no solo la felicidad, sino la paz absoluta de saber que finalmente estaban exactamente donde siempre habían pertenecido, en los brazos del único amor que había merecido cada lágrima, cada espera, cada momento de dolor del mundo. 5 años después, el centro comunitario Carmen Romero bullía de actividad en una tarde dorada de primavera. Las risas de los niños se mezclaban con el murmullo de las máquinas de coser, donde las mujeres del barrio aprendían nuevas habilidades, mientras que en el jardín trasero, un grupo de adolescentes practicaba guitarra bajo la supervisión de Gonzalo, quien había encontrado una nueva pasión enseñando música. Lupita caminaba entre las diferentes salas, supervisando las clases con una satisfacción profunda que se reflejaba en cada línea de su rostro. A los 33 años, irradiaba una confianza serena que contrastaba hermosamente con la joven insegura que había sido años atrás. Su cabello castaño, ahora más corto y moderno, enmarcaba un rostro que había ganado en madurez sin perder nada de su belleza natural. «Señora Soler», la llamó una voz familiar desde la entrada principal. «Tiene una visita especial». Lupita se giró para encontrar a Ramiro parado en la puerta, todavía en su traje de trabajo, pero con esa sonrisa que reservaba exclusivamente para ella. En sus brazos llevaba a una niña de 2 años con rizos dorados y ojos verdes idénticos a los de su madre. «¡Papá!», gritó la pequeña Elena, extendiendo sus bracitos regordetes hacia Lupita. «¡Mamá trabajando!». «Sí, mi amor, mamá está trabajando», rió Lupita, tomando a su hija y cubriendo de besos su carita sonrosada. «¿Cómo está mi princesita? ¿Se portó bien con papá en la oficina?». «Perfectamente», respondió Ramiro, acercándose para besar suavemente los labios de su esposa. «Aunque creo que mis empleados la van a malcriar. Ya tiene 3 ofertas de trabajo para cuando cumpla 18 años». Elena era el milagro que ninguno de los dos había esperado tan pronto, pero que había llegado para completar su felicidad de una manera que jamás habían imaginado. Era una niña vivaz y curiosa, con el carácter determinado de su madre y la gentileza natural de su padre. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó Ramiro, observando el centro con el orgullo que siempre sentía al ver los sueños de su esposa convertidos en realidad.
increíbles. Marta acaba de conseguir trabajo en una boutique del centro gracias al curso de costura, y Rosa, Lupita hizo una pausa con los ojos brillando de emoción. Rosa finalmente dejó a su marido abusivo, se mudó al apartamento que habilitamos arriba y está floreciendo. Sus hijos también están transformándose completamente. El centro comunitario había crecido mucho más allá de sus planes originales. Lo que había comenzado como un simple lugar de aprendizaje se había convertido en un verdadero refugio para mujeres y familias necesitadas, con apartamentos de transición, guardería gratuita y programas de apoyo psicológico. «Tengo noticias», dijo Ramiro con esa expresión que Lupita había aprendido a reconocer cuando él estaba planeando una sorpresa. La fundación acaba de aprobar la propuesta para abrir 2 centros más, uno en Sevilla y otro en Málaga. Lupita se quedó boquiabierta. ¿En serio? ¿2 más? ¿En serio? ¿Y hay algo más? Ramiro sonrió, disfrutando de su sorpresa. Quieren que tú lideres el proyecto de expansión, oficialmente. Las lágrimas de alegría comenzaron a rodar por las mejillas de Lupita. En 5 años, había pasado de ser una simple lavandera a convertirse en la directora de una iniciativa que estaba cambiando vidas en toda Andalucía. ¿Sabes lo que esto significa?, murmuró, abrazando a Elena más fuerte. Significa que tu sueño se está convirtiendo en el sueño de muchas otras personas, respondió Ramiro, envolviendo a su esposa y a su hija en un abrazo. Significa que el amor que construimos juntos está multiplicándose y tocando vidas que ni siquiera conocemos. En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada del centro. Carmen, ahora de 72 años, pero con una vitalidad renovada, caminaba apoyándose en un bastón elegante, seguida por Esperanza, quien se había convertido en su compañera inseparable en sus visitas diarias al centro. «Abuela», gritó Elena, lanzándose desde los brazos de Lupita hacia Carmen, quien la recibió con una risa cristalina. «Mi nieta preciosa, ¿cómo está la niña más inteligente de Granada?» Carmen había experimentado una transformación notable desde la operación. Los medicamentos habían estabilizado su condición, y tener una nieta a quien mimar había renovado su espíritu de una manera que los médicos calificaban de milagrosa. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Lupita. «Se suponía que ibas a descansar esta tarde». «¿Descansar?». Carmen fingió indignación. «Tengo clase de baile a las 5. Esperanza y yo estamos aprendiendo sevillanas». Era verdad. Carmen había desarrollado una vida social activa entre las actividades del centro y las amistades que había formado con otras mujeres de su edad. Era como si hubiera renacido junto con la felicidad de su hija. Además, añadió Carmen con una sonrisa misteriosa, quería ser la primera en felicitarlos. «¿Felicitarnos?», preguntaron Ramiro y Lupita al unísono. «Por el nuevo bebé, por supuesto». Lupita se quedó paralizada. «¿Cómo? Ni siquiera hemos...». «Mija, soy tu madre. He visto esa cara antes», Carmen rió. «Además, llevas 3 días rechazando el café y ayer te vi marear cuando oliste el pescado en el mercado». Lupita se llevó una mano al vientre, súbitamente consciente de los pequeños cambios que había estado atribuyendo al estrés del trabajo. «¿Crees que...?» Ramiro la miró con una mezcla de esperanza y asombro. «Podría ser». Elena, ajena a la conversación de los adultos, había comenzado a jugar con el bastón de Carmen, usándolo como una vara mágica mientras cantaba una canción que había aprendido en el centro. Esa noche, después de confirmar las sospechas de Carmen con una prueba de embarazo, Ramiro y Lupita se sentaron en el mismo banco del jardín donde habían tenido su primera conversación honesta años atrás. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ramiro con una mano protectora sobre el vientre aún plano de su esposa. «Completa», respondió Lupita, «como si cada pieza de mi vida finalmente estuviera en su lugar correcto, incluso con todo el trabajo adicional que viene con la expansión del centro. Especialmente por eso, ¿sabes lo que he aprendido en estos 5 años? Que la felicidad no es un destino al que llegas, es un camino que eliges recorrer todos los días». Ramiro asintió, contemplando las luces de Granada que se extendían hasta el horizonte. «A veces pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí, y me doy cuenta de que cada dolor, cada lágrima, cada momento de desesperación, todo valió la pena para poder tener esto. No solo esto», corrigió Lupita, «para poder ser estas personas, para poder amar de esta manera, para poder construir algo que trasciende nuestro propio amor». Elena había comenzado a quedarse dormida entre ellos.
su cabecita rubia descansando sobre el regazo de su madre, mientras su respiración se volvía profunda y regular. «¿Cómo crees que serán nuestros hijos cuando crezcan?», murmuró Ramiro, acariciando suavemente el cabello de Elena. «Espero que sean fuertes como su abuela Carmen, gentiles como Esperanza, valientes como tú, y que sepan que el amor verdadero es algo por lo que vale la pena luchar, sin importar cuánto tiempo tome encontrarlo. Y si algún día alguien trata de separarlos de las personas que aman». Lupita sonrió pensando en Fernando, quien se había mudado discretamente a Madrid después de su confrontación y no había vuelto a contactarlos. «Les enseñaremos que el amor verdadero es más fuerte que cualquier manipulación, que cuando dos personas están realmente destinadas a estar juntas, el universo conspira para reunirlas, sin importar cuántos obstáculos pongan en el camino». Mientras la luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, la pequeña familia se quedó allí, abrazada bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado no solo el amor, sino algo aún más raro, la paz profunda de saber que estaban exactamente donde pertenecían. En los años que siguieron, el centro comunitario Carmen Romero se convertiría en un modelo replicado en toda España. Elena crecería rodeada de amor y comunidad, aprendiendo desde pequeña que el propósito de la vida es ayudar a otros a encontrar su propia luz, y Ramiro y Lupita continuarían escribiendo su historia de amor día a día, demostrando que las mejores historias no son aquellas que terminan con felices para siempre, sino aquellas que comienzan con esas palabras y luego encuentran maneras de hacer que cada día sea más significativo que el anterior. Porque el amor verdadero, descubrieron, no es solo sobre encontrarse, es sobre elegirse mutuamente cada día, crecer juntos a través de las alegrías y las dificultades, construir juntos algo hermoso y dejar el mundo un poco mejor y más esperanzador de lo que lo encontraron. Y en eso habían triunfado más allá de sus sueños más ambiciosos. ¿Crees que Ramiro tomó la decisión correcta al aceptar el chantaje y alejarse de Lupita durante 12 años para protegerla? ¿O debería haber luchado contra su padre desde el principio, incluso arriesgando destruir la vida de ella? Y si fueras Lupita, ¿podrías perdonar a alguien que desapareció de tu vida sin explicaciones, aunque después descubrieras que fue para protegerte? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.